Probablemente en su pueblo se le recordará. Hola, ¿cómo Buenas, estamos? buenas, buenas tardes. Buenas tardes, buenas y frías tardes. Así es, pero lindo poder encontrarse y poder charlar un rato entre nosotros y con los otros. Estar juntitos en estos tiempos tan fríos desde todo punto de vista. Sí, Sí, y me parece que el frío fue contundente porque me lo congeló al Fortu. ¿Dónde está el Fortu? ¿Qué es de la vida del Fortu? Fortunato efectivamente de andar congelado por ahí, pero está a los manotazos por allá, pero no aparece. Ahí Supongo, lo supongo que lo tendremos. vamos a tener en un ratito. Así Eh, es. qué Bueno, semanita, ¿eh? ya decir que semanita es como, Es está casi naturalizado. completamente, es casi una parte del transcurrir. Empezar diciendo, qué semanita. ¿Y por qué nos vemos Sí, cada semana, no? sí, pero fíjate que retoma la agenda el gobierno que venía bastante aplastado con todo el tema de Adorni. Hace que 2 meses que está lo de Adorni. No, no es la idea desarrollarlo en este programa, pero eh, ahí está Fortunato. Disculpa Y yo te que- sigo diciendo algunas cosas de lo que vos decías. A mí me parece justamente que hay toda una estrategia muy particular del gobierno de forzar agenda, aunque le caiga mal, aunque si bien le sale bien, queda en evidencia cosas que por ahí tendría que haber hecho más adelante, pero no le quedaba otra. Tenía que recuperar la agenda de algún modo y me parece que lo hizo a través del ámbito parlamentario y de algún modo se apoyó también en algunas medidas que casualmente salen en esta semana. Luciani incautando el departamento de Cristina, toda la cosa de la cárcel, de las condiciones de detención de Cristina. extraordinarias, extraordinarias, condiciones Sí, extraordinarias, no ordinarias de detención, ¿no? No por, habituales, por, por supuesto. no Y, legales, claro. Y me parece que ese es el tema de abrir urgente la agenda y la abrieron y nos están rompiendo Claro, y el se pecho. despachan con esta legislación que se la aprueba el Congreso. La verdad que sobre eso quisiera conversar, porque como pueblo tenemos que poder Es, ver el rol que ha jugado cada uno en esta situación, porque después algunos como si se ponen en papel de que han sido traicionados y que no les cumplen las promesas. Y a mí me parece que tenemos que tener muy claro el rol de diputados, de senadores, de gobernadores fundamentalmente, ¿no? yo Porque si no, te propongo primero que lo saludemos al Fortu. sí, igual No, te no vamos hace a falta, saludar. ¿eh? No hace falta. Ya me doy por saludado, así que Hola, Fortu, ¿cómo estamos? Fortu, sí, te estás me faltó. contagiando de pardés, tené cuidado porque todo se contagia menos la hermosura, decía un Mi gran abuela. amigo llamado Julio Méndez. Yo se lo escuchaba a Julio Méndez. Me Era faltó de su apretar un papá, mi abuelo. botoncito. Me faltó apretar un botoncito, por eso Ah, no me conecté. Pensé que ya estaba esperando que me conectaran y no. acá Bueno, acá estamos. estamos. Bueno, Bueno, se nota que no hace tanto que se levantó porque tiene una voz de locutor terrible. En general es cuando madrugo a las 12:30, 13 horas, muy que me bien, qué envidia. levanto, me aparece esta voz. Y pues tengo una voz finita, viste, que no puedo. Envidiable. Después se me va Eh, afinando, después se me va afinando. bueno, Bueno, te decía, Lilian, decías, sí, que en realidad he estado como tratando de describir, ¿no? Todo el proceso desde el inicio del régimen allá por diciembre del 23.
¿no? Y, y francamente, lo que observaba es que, digamos, por un lado el gobierno de Milei ha arrasado con, fíjate, con los sistemas de bienes y servicios públicos que tienen el concepto de la solidaridad como su base de sustentación. A mí me parece que eso hay que destacarlo en el sentido de que no pase inadvertido, porque creo que se va repitiendo eso de ir destruyendo ese núcleo, ese valor articulador que es la solidaridad, ¿no? Eh, ¿A qué te referís exactamente? ¿A cuáles? y fíjate, la solidaridad está a la base de los sistemas de bienes y servicios públicos, que es el que garantiza la igualdad en términos de iguales oportunidades para todos en el acceso a esos bienes y servicios, ¿no? Es decir, la única igualdad posible es la igualdad material, es la igualdad que expresa la letra de la ley y que resulta plasmada en la práctica concreta. Bueno, fíjate que han avanzado en la desaparición de la solidaridad como eje fundante de la educación, de la salud, de la seguridad social, públicos y gratuitos, así como de todas las políticas sociales de inclusión. En definitiva, políticas diseñadas con una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Así es. Pero a mí me interesa destacar eso de la solidaridad porque es a partir de pegarle fuerte y tratar de romper ese valor como van desarticulando todo, desde arriba hasta abajo, ¿no? Fíjate, yo pensaba, los gobernadores han hecho su aporte imprescindible para facilitar la destrucción del federalismo. El federalismo que es un concepto definitorio de nuestro sistema republicano y que también entraña una base de solidaridad, con sus más y sus menos, ¿no? Pero también es como decirte, la solidaridad, el valor solidaridad juega un papel importante Muy, claro. en la estructura del federalismo, ¿no? Bueno, nada, efectivamente son los gobernadores los que aparecen cediendo al inicio de este proceso, cediendo a la extorsión del régimen, pero en momentos en que ellos tenían todo el apoyo del pueblo de su provincia. Eso creo que es lo imperdonable. Ellos, al inicio de la etapa, en diciembre del 2023, los gobernadores que habían sido votados, elegidos o reelegidos según el caso, la mayoría de ellos habían ido a elecciones con programas que para nada tenían prevista la destrucción del Estado, ¿no? Entonces, al inicio el régimen extorsiona con su no transferirle los fondos coparticipables o partidas para la jubilación y otros conceptos recaudatorios. El régimen extorsionó y como era previsible, no cumplió, ¿no? No cumplió con lo que les prometía, digamos, extorsionaba, te doy esto, me votas acá y en realidad no les cumplió. Los gobernadores que prefirieron traicionar el mandato popular invocando una falsa gobernabilidad, ¿se acuerdan? Había que darle Sí. gobernabilidad al nuevo gobierno. Son los que le dieron, digamos, el primer cheque en blanco con el DNU 7023. Un cheque que significó habilitar la desregulación de la estructura del Estado en sus pilares básicos, en salud, en educación, en seguridad social, desarrollo científico y tecnológico, destruyendo además el empleo con su normativa e iniciando un programa de endeudamiento y empobrecimiento del pueblo que no ha cesado hasta hoy y además sigue profundizándose. Entonces, creo que se entregaron a una aventura que su expertise
política indicaba que no podía resultar a favor de los intereses de la población. Ellos, los gobernadores, ningunos ingenuos, no eran recién llegados al campo de la política y entonces no entendían. No, 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 gente o sea, con experiencia. Resulta poco creíble que haya sido una ingenuidad en personas que han hecho de la política su profesión. Pero bajo la engañosa apariencia de ingenuidad, buena fe, gobernabilidad, en realidad creo que lo que han escondido es su interés personal, su especulación en función de esos intereses personales o, en el mejor de los casos, sectoriales. Y en función de eso han entregado la soberanía y la libertad de nuestro pueblo, ¿no? Bueno, luego, fíjate cómo el avance, que me gustaba poner ese eje de cómo han ido desgastando el valor solidaridad, ¿no? Digamos, el rol de la solidaridad en todo el sistema social, ¿no? Bueno, luego se les pidió un apoyo a cambio de promesas que a medida en que eran incumplidas iba aumentando el condicionamiento financiero a las provincias en una pérdida acelerada del poder de decisión. Claro, cuando le fueron concediendo, cada vez le pidieron más y el poder de decisión, desde mi punto de vista, se fue perdiendo, digamos, van quedando como entrampados. Tal cual. Y en cada legislación, fíjense, cada legislación que iban poniendo a votación, se iba repartiendo individualmente la dádiva. Y entonces se garantizaban mayorías no ideológicas, sino constituidas con individualidades, desarmando con ello bloques parlamentarios, donde cada integrante se movía según la oferta que recibía. Entonces ves cómo destruyendo la organización federal, la organización partidaria, el tejido social, al ir desapareciendo los ámbitos naturales de convergencia, con la destrucción de la industria, en los lugares, digamos, donde se teje el vínculo social, ¿dónde es? En la universidad, en la escuela, en la fábrica. Entonces, con la destrucción de la industria, el avance sobre la universidad, la escuela, la fábrica, bueno, van rompiendo la trama social y la verdad que nos van dejando librados a la buena de Dios, ¿no? Entonces me parece, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo creo que por un lado tenemos que admitir que existen importantes baches en nuestro sistema democrático y al que creo que hay que fortalecer, por supuesto, ¿no? Entonces creo que es necesario, bueno, sanearlo para evitar que terminen destruyéndolo sin posibilidad de reconstrucción o rehabilitación, ¿no? Entonces pensaba un poco para intercambiar, a ver cómo lo ven y ojalá este, tengan propuestas o ideas que sumen o que contradigan esto que estoy pensando, pero que trabajemos ahí, ¿no? Porque nosotros necesitamos que nuestra Constitución Nacional contenga cláusulas que sean un reaseguro de su inviolabilidad. No podemos depender de las condiciones personales de quien en cada momento asume las funciones de gobierno, porque los platos rotos los pagamos todos, nunca los ejecutores del daño. Hasta tanto existe una ley de responsabilidad política, que hoy no existe. Una ley de responsabilidad política que disuada cualquier intento de incumplir el mandato de las urnas, ¿no? Y por otro lado, creo que sobre esto vale la pena trabajar en la base social, intercambiar, discutir, para prepararnos para un futuro, ese futuro que en definitiva las grandes mayorías anhelamos. Fíjense, los principios básicos de los derechos humanos de progresividad y no regresividad debieran estar contemplados en una cláusula constitucional específica.
no darlo por sentado, una cláusula constitucional específica que establezca que cualquier normativa que se dicte que contraríen esos principios resultará nula de nulidad absoluta e insanable. La verdad que no es tan difícil determinar si algo es progresivo o regresivo en términos de derechos humanos. Entonces, todo lo que se intente legislar en contrario no tendrá existencia, ni hacia el interior del país, ni hacia la relación con el resto de los países. Por lo tanto, toda normativa que viole esos principios no dará seguridad jurídica. La violación de la Constitución no dará seguridad jurídica y nadie, ni de afuera ni de adentro, podrá invocar ignorancia, ¿no? Bueno, necesitamos, ¿cómo decirte?, un tipo de sanción frente a la violación, porque si no hay sanción no hay derecho. Y creo que además, y esto ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, tendremos que promover una legislación que establezca para quien pretenda ser elegido para cargos públicos, sean o no electivos, que tenga que acreditar haber cursado formación en derechos humanos. Y para eso, hasta tanto la educación en derechos humanos sea incorporada en el sistema educativo en todos los niveles, bueno, se constituirá o se creará una escuela pública destinada justamente a que todo el que pretenda ser elegido para cargos públicos tenga que formarse en derechos humanos en esa escuela. Es un problema, son un problema tus intervenciones, porque casi un tratado fue lo que Qué expusiste. exagerado. Y no, no, y me parece que está a la base de eso. Hay un concepto que a mí me gustaría profundizar de los que vos mencionaste que tiene que ver con el federalismo. Para los mortales comunes, por ahí produce cierta contradicción el hecho de decir cómo van a ser los gobernadores que defienden a su provincia, cómo van a atentar contra el federalismo. Claro, justamente porque de lo que prescinden es del concepto de solidaridad y lo que hacen es actuar en función de los intereses particulares de su provincia y dejan de lado el concepto de solidaridad. ¿Qué ocurriría si la provincia de Buenos Aires, particularmente, que tiene la mayor producción de todo el país, no reparte solidariamente, como lo indica la Constitución, los fondos que van a la coparticipación? ¿Qué le pasaría a las provincias del norte que tienen muchísimo menos recaudación si fuera en relación a su propia producción? ¿Qué le pasaría a esos gobernadores con los sueldos de las personas que tiene que pagar si no tuviera la solidaridad de la provincia de Buenos Aires en el reparto de la coparticipación? Ahí está el gran engaño de este gobierno de atentar contra la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, y restringir los derechos. ¿Qué le pasaría al resto del país si las provincias petroleras se quieren quedar con los beneficios de la extracción de petróleo en sus provincias y no dárselas a la nación? Es un poco lo que está haciendo la nación con el resto con el conjunto de las provincias. Maneja los fondos del Tesoro, los aportes del Tesoro Nacional, los maneja discrecionalmente y con eso va produciendo esa enorme y disruptiva organización parlamentaria que, en definitiva, fue el golpe de oro que le dio a los gobernadores. Y los gobernadores murieron sabían perfectamente que iba dirigido a eso y se aviñeron. La responsabilidad de los gobernadores, para mí, es enorme, enorme. Ineludible. Y fíjate que vos das un ejemplo, en definitiva, la coparticipación que está establecida por ley. Pero ¿qué sucede cuando una
por determinado evento, catástrofe o lo que sea, una provincia entra en situación de emergencia. Las otras provincias, no porque la ley lo diga, actúan solidariamente y envían elementos, materiales, aviones, fuerzas. Bomberos, personas, claro, Exacto. Entonces, si cada cual está en porque eso entrama el federalismo. tal cual. Eso entrama el federalismo. Entonces, yo me imaginaba si frente a esta avanzada de mi ley, que no tenía representantes en la Cámara como para llevar adelante la aprobación de todo lo que le han aprobado, y los gobernadores estaban con todo el poder derivado de una elección recién producida en cada una de las provincias, ¿cómo decirte? Si hubiera habido entre ellos ese entramado al que uno aspira, si se ponen de acuerdo entre todos, hubieran dicho, oiga, este no va a pasar por encima, está loco, digámosle que no, y no le apoyemos las leyes en el Senado, en la Cámara de Diputados. En cambio, empezaron a hacer la suya, ¿no? El Ujú. concepto, digamos, como colectivo, de acción colectiva, por supuesto que no lo han tenido ni lo han considerado. Salvo en algunas ocasiones que han hecho esta cosa de armar, después que Milei las pasó por encima, varias veces, este armado de provincias unidas, pero siempre coqueteando con el poder. Son Y realmente... un agregado, la ley, la constitución, la ley, tiene algunos mecanismos de reaseguro que se los pasaron por encima. Con el tema de las universidades, se logró la insistencia, el voto, la insistencia, fundamentalmente porque es un tema que atañe fuertemente a la sociedad, porque tiene un anclaje fuerte en la sociedad. Pero el gobierno nacional se cagó en todo y sigue incumpliendo la ley. Ahí tiene la connivencia de la Corte Suprema de la Nación, que está silenciada, que mira para otro lado, que se cree la justicia con la venda en los ojos para mirar para sacarse un ojo y mirar cuando quiere solamente uno. Es realmente una situación bastante compleja, por un lado, y por otro lado es un tema de una profundidad que yo te pediría que lo dejemos un poco al Fortu, que nos traiga algo. Fortu, por favor, baja el nivel Ay, de, baja el nivel del tratado porque nos mató, ¿eh? Nos mató la Méndez. La verdad que, digamos, para mí es irrebatible lo que estás planteando, Lía. El tema es que cale en aquellos que en este momento son los que tienen el poder o, digamos, que la población, de alguna manera, pero vos fijate, qué sé yo, en Bolivia salen a protestar y ahora están armando una cosa con los Estados Unidos y todos los estados de derecha para ir a reprimir en conjunto, justificándolo con el narcotráfico. La verdad que es Es complejo, complejo. De pero Bolivia es, por ahí hablaremos en el próximo bloque porque hay un montón de cosas, pero yo creo que va por el lado que vos decís, Fortu. La organización popular es la única salida y esas cosas que vos decís tienen que ser desde una perspectiva no violenta y no ingenua, porque es cierto que, que desde el hecho de que Milei puede, desde el hecho de que Trump puede incidir en una elección de Milei diciendo que le va a dar 20.000 millones de dólares y después no le dé nada, hasta el hecho de que de que traten ahora de secuestrar a Raúl Castro, como lo hicieron con Maduro, porque mató a alguien en el año 1966. Del 66 ahora, ¿cuántos mataron los yanquis? Bueno, es como para un tema, pero no, sí, sí, sí. yo te pedía Sí, algo no, de está bien, está bien, música, está bien. algo Algo de sencillo. música. Bueno, entonces
dame un segundito para cambiar el chip, porque todavía no tengo bien práctico el tema de sacar un chip y poner otro. Pero bueno, ya tengo chip música. Bueno, como siempre que ando dando vueltas ahí por las redes, YouTube, no tampoco tanto, este, me encontré otra vez con las sesiones FA de Mex Urtiz Berea y Eso. con un tema que se llama La gata bajo la lluvia, que la verdad que me encanta el tema, me encanta. Es un tema de Rocío Jurado, o sea, es un tema que ya tiene muchos años, un tema viejo, La gata bajo la lluvia. La voz de Rocío Dúrcal, la verdad que es alucinante. Pero acá apareció una chica que se llama Candu Domínguez cantando ese tema. Y la verdad que me impresionó. Después me puse a mirar y es una piba que sale de uno de estos concursos de nuevos valores, uno que había organizado Tinelli. Y la verdad que la rompe la piba esta cantando. Entonces digo, bueno, traigo algunos temas. Inclusive creo que hasta ni tiene grabado un disco. Me parece que son cosas, por ejemplo, este tema está cantado en vivo en los encuentros que hace Metz con músicos y gente que va a participar de esos eventos. Y el segundo tema es ella cantando en una radio, ¿no? Con unos músicos, se llama La Juntada de los Artistas, son unos músicos, bueno, que tocan, y ella está grabado en vivo. Imagínate lo que puede resultar de una grabación hecha de modo profesional, donde se cuidan todos los detalles y además teniendo la oportunidad de volver a hacer varias grabaciones hasta que surja una que sea la final, que es en general como se hace. Que yo, los Beatles Ujú. hasta sacar un disco hacían 20 versiones del tema o 20 pruebas hasta que encontraban uno, no es en la primera. Sin embargo, esto es de primera. Así que escuchemos a Candu Domínguez con Mex Urtiz Berea, La gata bajo la lluvia. ¡Qué voz! Bueno, hay que poner bien. ¿Qué les Hermoso, pareció? ¿eh? La gata. Qué Hermoso. voz Un- impresionante, qué ¿Viste? voz. No, no, tremenda, tremenda, la piba es tremenda. No, estaba reescuchando la letra y se ve que es antigua, ¿no? Claro. Porque, claro, era la gata abandonada que se va y se queda llorando en la lluvia. Ahora no, ahora No. nosotros somos los gatos que nos quedamos llorando en la lluvia. Además, Inclusive, ahora no se hay, encarga si hay un gato. y ahora, por ejemplo, ahora hay algunos que dicen, te esperé bajo la lluvia 1000 horas, como un perro, ¿no? Como un gato, como un perro, más o menos, ¿no? Bueno, nada. Tampoco, porque hoy, escúchame, con el cuidado que hay con las mascotas, imposible, imposible una gata abandonada o un perro abandonado. Bueno, Interesante lo que se ha producido, ya que saqué el tema. No es para hacer un gran desarrollo, pero es muy impresionante el avance veloz que ha habido en ese sentido del cuidado. Yo estoy, supongo que como todos, en un grupo de vecinos y todo el tiempo circulan novedades de que es una gatita que la encontraron acá, de que tiene el collarcito que no lo, y otra dice, ¿cómo no tiene collar? Todo el mundo indignado porque no tiene collar y le buscan un dueño y mandan la foto y la están tapando y está calentita. Es impresionante, es impresionante. Qué bueno sería avanzar así con las con niñeces la tan gente, avanzadas, ¿no? Con la gente que duerme en las calles. con las niñeces, ¿no? Bueno, yo voy a seguir. Siga, siga, Tito siga. Pardesa, vos te Yo, decís que, no sé, que yo muy estoy, yo, bien. yo estoy preparado para que vos sigas. Me pongo, agarro lápiz, papel y me pongo a, Vos a tomás nota, tomar vos nota, tomás a tomar nota. nota. No, no, porque pensaba lo que venimos conversando y nos encontramos con la sanción, la media sanción de esa ley para quitarles el subsidio por zona fría que tiene la gente para el pago del gas
la gente que habita en la zona fría. No, lo que Es- pensaba yo ¿Cómo era, un bueno, gobernador puede estar a favor de eso? no, ¿Cómo no, pueden no, estar a no favor de eso? Porque ¿sabés qué? Decimos, bueno, retomó la agenda Milei y ahora le aprobaron. Pero son una manga de crápulas, porque, ¿cómo decirte? Se dieron cuando tenían la oportunidad de ganar la pulseada, que tenían toda la fuerza, como veníamos mencionando antes, eh, no la usaron o no les importó. Pero ¿cómo decirte? ¿Por qué le dan esta oportunidad de que avance con algo que en realidad joroba a tanta gente? Lo que es pasar frío, porque no van a poder pagar las boletas de gas. Tienen gas en sus provincias, pero no la van a poder prender la estufa, porque no van a poder pagar las boletas de gas. Es Hay, como nunca tuviste frío, la verdad, nunca tuviste frío. Yo cuando veo la noticia y sé lo que es pasar frío, y creo que la mayoría debe saber, aunque sea por una cuestión circunstancial, y vos te imaginas de eso tendido en el tiempo, porque no es que hoy no pudiste prender la estufa, es que no la vas a poder prender, es que vas a tener que pensar qué cocinas para no gastar mucho gas. Me parece monstruoso, me parece monstruoso. Y era una oportunidad para que los gobernadores dijeran, no, esta no te la dejamos pasar. ¿Qué me vas a sacar? Amenazame con lo que quieras, pero esta no me la vas a sacar, porque si no, que me corro y te dejo la provincia. Y entonces tenés un gobierno único, nacional, sin gobernadores y listo. y Eh, han ocurrido cosas como lo de Córdoba, que salió Yarlor a decir que estaba en contra, pero sus diputados votaron a favor. Y la provincia de Córdoba, que tiene muchas zonas frías, se quedó con, no me acuerdo el número, pero era monstruoso, 600.000 hogares, creo que 1,5 millones de personas que pierden el subsidio, y por lo cual la mayoría no va a poder pagar las boletas de gas, porque los aumentos son inconmensurables. Entonces, se Y viene sabés que yo todo. no les creo, además, ¿no? Cuando No, por dicen el supuesto. gobernador no está de acuerdo, van quedando bien con Eh, poca plata, el otro no da el quórum, el otro no sé qué historia, el otro vota en contra, y entonces y ellos quedan bien parados, entre comillas, frente al gobierno nacional, no frente al... yo te diría inclusive desde una mirada, desde una perspectiva individual, puede justificarlo el gobernador como quiera. Lo que no puede llegar a justificarlo, a decir si no le voto esto, se me cae lo otro, sé qué, puede llegar a justificarlo. Lo que no pueden negar es el derrotero que vos describiste desde el decreto 70 hasta el día de hoy. Cómo fueron siendo engrampados, cómo fueron serruchando la rama donde estaban parados. De algún modo lo que yo creo que nosotros debemos es justamente dejar claro el proceso de dominación que este gobierno va llevando a través de esa rosca política de los políticos que el pueblo vota, y después con un par de adornis o de autos Tesla del diputado de Jujuy, te sacan el tema y la gente pasa, lo toma inadvertido. Pero yo creo, Lía, de fondo, creo que no es en vano todo esto que estamos haciendo y que de algún modo, en el proceso histórico, más temprano que tarde, ahora quiero decir, en las próximas elecciones y en los próximos tiempos, la gente no queda adormecida para siempre. Creo que hay una caída en cuenta, y creo que es muy importante lo que nosotros venimos haciendo, como muchísimos otros por suerte, de esclarecer, de llamar la atención, de poner los puntos en las IES como corresponde, ¿no? Ujú. Bueno, y no hablemos de la ley de hojarasca también, las 63 leyes que derogan, esa cosa así de hacer paquetes y liquidar todo, es parte del mismo desprecio que exhiben en todos y cada uno de sus actos respecto de la población. Y además
esa engaña pichanga, ¿no? Porque la mayoría no lee qué contienen esas leyes ómnibus, porque deroga 63 leyes que tienen que ver con temas muy diversos, son esas normativas ómnibus, donde terminás ni enterándote de todo lo que están derogando. Y ellos saben lo que derogan. Ellos adornan con algunas cosas y por lo bajo van liquidando una cultura, valores, van liquidando valores que hacen a la identidad de este pueblo. Fíjate, una de las cosas, la ley que declara de interés nacional la investigación y la producción pública de medicamentos. ¿Qué te parece? La implicancia de esa ley. O la de preservación de bienes y patrimonio cultural. ¿Qué te parece? Eso hace como a nuestra esencia como pueblo, ¿no? Y entonces todo va quedando ahí en un paquete. Bueno, algunas eran legislación del siglo XIX, son unos tramposos y mentirosos. Bueno, pero si no hay quien en los ámbitos adecuados levante la voz, no digo que no hay quien, sí hay, pero, pero la mayoría le termina poniendo el voto. Circula mucha plata, ¿eh? Mucha plata. Ustedes saben que yo de entrada no le asigno a todo que le pusieron plata en el bolsillo, pero a esta altura del partido no tengo duda de que circula muchísima, si no, no es posible este estado de entrega que a cambio de nada debe ser a cambio de mucho. Y Sí, los cuiders de la vida, Claro, que ahora son los Adorni y que ahora otras son los cosas. Adorni, las Carinas, y bueno, y a, a mí, siguiendo. a mí me gustaría eh, comentar un poquito, nos quedan unos pocos minutos. Perdón. Es complejo lo que está sucediendo, como decíamos, en Cuba. Es complejo lo que está sucediendo en Bolivia, pero son procesos autónomos, tanto en Bolivia como en Cuba, además de las monstruosidades que hace el presidente naranja, como le llaman algunos. Hay un proceso de organización del pueblo, hay una llamada de atención y los cubanos no están dormidos. La dirección de esos procesos puede ser violenta o no violenta, pero cuando viene la violencia directamente como una invasión que se pretende sobre Cuba, es muy difícil dejarse morir, hay que defenderse. ¿Cómo se hace en esa situación? Y en Bolivia, me gustaría hablar un poquito más de eso, si me permitís, Lía. Sí, En claro. Bolivia, eh, la situación es bastante compleja. A mí me gustaría escuchar un audio que nos mandó Ariel Basteiro, que describe esa situación, Fue que es el embajador en primer, Bolivia. fue embajador en Bolivia, fue diputado nacional y está muy al tanto, está muy en relación con todo y nos mandó un audio que salió publicado su mensaje en Infosiberia que describe un poco ya de hace un par de días la situación en Bolivia y yo después sobre la base de eso les cuento algunas cosas que estuve conversando con un amigo, abogado, humanista boliviano, Wilmer, y no me acuerdo ahora el apellido, que para ir después se los digo, pero escuchemos el primer audio que te mandé, por favor, Martín Loza. La situación de Bolivia hoy está atravesando momentos de mucha tensión y de incertidumbres precisas a partir de lo que se podría llamar un levantamiento popular en la zona del altiplano, de los movimientos sociales, campesinos, indígenas, trabajadores, los barrios, las juntas vecinales de la ciudad del Alto. Todos ellos coincidieron primero en reivindicaciones puntuales, aumento salarial, buena provisión de gasolina, repudio por el aumento también de los combustibles de casi un 100% al eliminarse el subsidio, nuevas leyes que perjudicaban a los tenedores de pequeñas extensiones de tierras o proyectos de privatización
de empresas públicas como también de venta del patrimonio nacional, de los recursos naturales. Todo esto eran reivindicaciones o reclamos puntuales de diferentes grupos que, al no ser escuchados, al no ser oídos, coincidieron todos en una movilización y terminaron, por la falta de atención del gobierno nacional, pidiendo la renuncia de Paz Pereira, el presidente de Bolivia, electo hace 6 meses, y hoy está eso al borde de poder llegar a ocurrir. La movilización del día de hoy en la ciudad de La Paz fue muy importante, muy grande, hubo enfrentamientos, se hablan de entre 2 y 4 muertos, cientos de heridos, y la represión policial ya con arma de fuego. En todo esto se incluye o se suma que el gobierno argentino, inmiscuyéndose en asuntos internos de otro pueblo, de otro país, envió un avión con aparentemente material bélico, así lo denunció el diputado Pacheco, un diputado de la Asamblea Nacional Boliviana, quien tiene información, según acreditó en varios medios de prensa, de que militares conocidos, de confianza de él, le informaron que esos aviones Hércules que llegaron el día sábado a Bolivia vinieron con armamentos y no, como se dijo, con ayuda humanitaria. Esto decía Ariel Basteiro, y en una conversación con Wilder Pérez Mendizábal, un abogado humanista de Bolivia, de La Paz, me comentaba que son 2 los aviones que llegaron con la firma de Milei, con el signo Milei, que para el pueblo boliviano eso tiene mucho que ver con lo que ocurrió con Macri y Bullrich, que eso no es una cosa que esté oculta, que acá no avanza, pero que en Bolivia eso se tiene muy presente, y que hay un movimiento social que no tiene que ver con Evo Morales particularmente, aunque Evo es parte, es uno de los interlocutores, donde la credibilidad de Paz está completamente desarticulada, es desacreditada, valga la redundancia de credibilidad desacreditada, ¿no? Pero básicamente hay un proceso popular que no es tan sencillo para la derecha desarticularlo. La reacción del pueblo boliviano fue una demostración de una tradición revolucionaria, rebelde o como la quieran llamar, pero además fue una sorpresa para la derecha porque no les salió tan bien como lo tenían pensado. ¿Qué va a suceder? Los tiempos en Bolivia, me decía Wilder, son diferentes a Argentina, son procesos más largos, los gobiernos tienen otro proceso. Está abierto todo, pero lo que yo registré es una fuerte esperanza de transformación que yo creo que nosotros los argentinos no lo tenemos que perder en relación a nuestro proceso, tomando ejemplo por ahí de los pueblos boliviano y cubano. Escuchaba los otros días una entrevista a Evo y me quedó pendiente después de eso, y ahora lo retomo, leer la Constitución boliviana, bien digo, de Bolivia, porque Evo decía, lo que tiene que hacer el presidente es llamar al diálogo a los representantes de esos movimientos tal cual está previsto en la Constitución, decía él, ¿no? Y yo digo, interesante que eso, y no lo hizo, por supuesto, para variar, nadie cumple con la Constitución, pero hablaba de efectivamente que el espacio de diálogo, te diría como obligado, está previsto en la Constitución frente a determinada situación de conflictividad, etc. También lo que me decía Wilder es que justamente Paz salió a llamar al diálogo y empezó, esto tiene más de 3 semanas, y empezó a tener resonancia internacional. Él hacía 2 lecturas que se las transmito. Por un lado, que la llamada al diálogo es mentirosa.
tal como dice Lía, porque no avanza en dirección a los mecanismos propios del Estado para hacerlo. Que el pueblo no le cree y que esa internacionalización del fenómeno Bolivia, ellos la ven como como una condición que tienen como para justificar una represión mucho más grande que se viene. Entonces el pueblo está como preparándose para ese tipo de reacción por parte del gobierno. Lía, nos quedamos sin tiempo y hay unos minutitos que me gustaría si nos pasamos un par de Avisos. avisos. Yo te dejo a vos, si querés, el Sí, tema del foro, pero quería comunicar para el jueves que viene, porque ya no vamos a estar, quería comunicar e invitarlos a todos a una presentación de un libro que se hace en Pacos, que la hace Nora Merlín y Daniel Rosso, que se llama Pensar la comunicación política, a las 18 horas, aquí en Talcahuano 236, y que, bueno, yo voy a ir y están todos invitados porque me dijeron que los invite. Muchas bueno, gracias. muchas gracias y a su vez difundimos la invitación a nuestros oyentes. Y sumamos una invitación para este sábado y domingo a las 10 de la mañana, cada uno de esos días, y por un lapso de 3 horas cada día se va a desarrollar la quinta asamblea del Foro Humanista Mundial, un foro que funciona a través de mesas temáticas donde quienes participan discuten temas, producen materiales, producen encuentros donde invitan personas que puedan exponer y que quieran exponer sobre temas específicos sobre los que esté trabajando la mesa. Y bueno, y entonces queremos invitar a todas y a todos a que se suscriban, eh, entran en la página web, vos podés pasar la data mejor que yo, y se inscriben y participan, ojalá se quieran sumar a las mesas, no solo en la asamblea de este fin de semana, sino en la actividad permanente que llevan adelante las mesas. En mi caso, integro la mesa de derechos humanos, pero son 20 mesas en total con las temáticas más variadas. En mi caso, yo también integro la Mesa de Derechos Humanos que coordina Lía Méndez y los invito fuertemente a que vengan porque va a estar muy interesante. Y el único modo, hay un link que es muy difícil pasarlo por radio, es un lío. Yo lo que les sugiero, se meten en Google, ponen Foro Humanista Mundial, lo primero que aparece es la página del Foro Humanista Mundial, que va a aparecer también cuando la cliquen en inglés, porque el nombre está en inglés, y ahí tienen el link de un Google Doc a partir del cual se inscriben y también pueden anotarse en las distintas mesas. Foro Humanista Mundial en Google, al toque. 2 clics y está. Quinta asamblea. Exacto, es la primera opción que aparece que dice World Humanist Forum. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Ahí ¿Cómo está. se llama la canción que vamos a escuchar, Fortu? Así Lía nos despide. La canción que vamos a escuchar ahora en realidad son 2 temas que hace un pedacito de cada uno. Uno es Tu falta de querer, que es el tema de Mon Laferte, y el otro, Devuélvete, que es de Carla Morrison. Enganchan los 2 temas, creo que duran 1 minuto y pico cada uno. Como ¿No? para ver la versatilidad de la voz de esta maravillosa cantante argentina, Maravilloso. joven, simpaticísima, Bien. divina. Lía, Con ella nos despedimos. eso. Hasta Nos el vemos próximo entonces la viernes. semana que viene. Nos volvemos Hasta a el encontrar. viernes. Fuerte abrazo y buena semana para todas y todos. Chau, chau. Chau, chau. En nuestra cama y todo sigue